tardes, mi nombre es Cecilia Colula Fabián, estudiante de la Universidad Interserrana de Chilchotla, Puebla, en la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Yo les voy a presentar mi exposición acerca de la unidad número 3. Bueno, para comenzar iniciaremos por el tema 3.1, que son las normas y los reglamentos oficiales, donde nos dice que la Ley Suprema nos dispone que el patrón estará obligado a observar las normas legales sobre la higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y además de adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en la maquinaria o instrumentos o materiales de trabajo. Tomando en cuenta como referencia el tiempo y el espacio en el que encontramos un funcionamiento incorrecto o un mal funcionamiento de un sistema, es decir, equipos, herramientas o máquinas, se puede predecir o nos podemos dar cuenta del origen de los accidentes en la relación entre el hombre y máquina, generando modificaciones en la estructura de dichos sistemas que pueden eliminar las causas de los accidentes. Además de que este enfoque nos permite integrar el binomio de factores técnicos, factores humanos, en un concepto más amplio. Los sistemas, es decir, máquinas, herramientas o equipos, están perfectamente adaptados cuando su funcionamiento responde perfectamente a sus fines, pero existen alteraciones cuando por exigencias externas, como por ejemplo cuando se alcanza la producción o las personas se sienten obligadas a modificar las medidas de seguridad o sustituir una herramienta desgastada por otra que se improvisa, elimina los controles de seguridad o no se usan los equipos de protección personal. Hay veces en los que los accidentes son unos indicadores de inadaptación del hombre con la máquina, que es por tanto predecible que se originen los principales factores de inadaptación. En este caso serían las condiciones del medio ambiente laboral, ya sea el ruido, las temperaturas, la iluminación, la exposición a químicos, los vapores y los humos, etc. La falta de formación técnica y por lo tanto personal no calificado, la mala organización del trabajo, la concepción o diseño erróneo de una máquina, el incumplimiento de las normas de seguridad y las órdenes mal dadas o falta de supervisión. Se toman como principales factores los puntos antes mencionados, como ya lo dije, y las bases de la administración de la seguridad, higiene y medio ambiente. En esto nos podemos encontrar las estrategias para ayudar en la relación del hombre-máquina y así evitar los accidentes y el uso incorrecto de los equipos, creación de condiciones del entorno de trabajo para los operadores, los técnicos e ingenieros que se dan a la tarea de intervenir en los mismos. El diálogo hombre-máquina activa la circulación de dos fluidos de datos, ya sea hombre-máquina o máquina-hombre. Ambos flujos son independientes y están obligados al mismo tiempo. Los independientes son debido a que se puede presentar distintos niveles de información, por ejemplo, las señales de todo o nada, el operador hacia la máquina, mensajes alfanuméricos o sinópticos animados de la máquina hacia el operador. También existen los ligados. Estos son debido a que la intervención del operador sobre una interfaz de control se traduce a nivel de la automotriz. La intervención del operador puede ser voluntaria, ya sea una parada de producción, una modificación de datos o consecutiva con un mensaje de la máquina, ya sea de una alarma o un fin de ciclo. El papel del operador es el diálogo del operador que agrupa todas las funciones que se necesita el operador para vigilar y controlar el proceso del funcionamiento de una máquina o instalación. Dependiendo de las necesidades y complejidad del proceso, el operador puede realizar ya sean tareas que corresponden al desarrollo normal del proceso, además de ordenar la puesta en marcha o la parada. Ambas fases puede constar de procedimientos de arranque o de parada. Esto se realiza en automático o por el operador, en manual o semiautomático. También se realizan los controles o los ajustes necesarios para el desarrollo normal del proceso y vigilar su evolución. También existen las tareas derivadas de los sucesos imprevistos. Esto es al descubrir una situación anormal y tomar las medidas correctivas para impedir que la situación llegue a convertirse en la avería de los equipos, el daño de los materiales y fundamentalmente que esta condición no llegue a presentar una lesión al operador. Hacer frente al fallo del sistema deteniendo la producción o instauración a un modo de funcionamiento degradado que permita la sustitución parcial o total de los mandos automáticos.
Además de garantizar la seguridad de las personas mediante el uso de dispositivos de seguridad, debemos dejar claro que todos los operadores técnicos, ingenieros de la seguridad e intervención de equipos para ajustes de modificación o reparación solo se puede llevar a cabo mediante procedimientos seguros. También nos dice que los patrones tienen la obligación de cumplir la reglamentación y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, tanto salud y medio ambiente del trabajo, así como se dispone también de todo el tiempo de medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Prevención Social también nos determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan porque se destinan a la atención de factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Las normas de organización en este trabajo son equipos de protección personal, la identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas, comisiones de seguridad, higiene, colores y señales de seguridad, seguridad en procesos y equipos con sustancias químicas, servicios preventivos de seguridad y salud. Las normas específicas en este caso se encuentran los plaguicidas y fertilizantes, instalaciones en máquinas y equipos y herramientas agrícolas, también el aprovechamiento forestal maderable, los aserrados, el aprovechamiento forestal maderable, operación y mantenimiento, entre otras. Las normas también de productos, que son contar con extintores a base de polvo químico seco, los extintores a base de espuma química, y los extintores a base de dióxido de carbono, entre otros. El tema 3.2, que son las bases científicas del diseño, tanto antropometría, fisiología del trabajo biomecánico y entre las relaciones hombre-máquina, máquina-hombre y máquina-máquina. La antropometría es la ciencia que estudia dimensiones del cuerpo humano, en este caso los conocimientos y técnicas para llevar a cabo las mediciones, así como también sus tratamientos estadísticos. La biomecánica. En este caso es importante definirla y este es un área de conocimientos que se interesa por el movimiento, el equilibrio, la física, la resistencia, los mecanismos lesionales que pueden producirse en el cuerpo humano como consecuencia de diversas acciones físicas. La biomecánica se ayuda, entre otras ciencias, con la mecánica y la ingeniería, para que con los conocimientos de anatomía y fisiología del cuerpo humano, este pueda observar y estudiar y describir el movimiento humano. Gracias a este estudio es posible describir un movimiento correcto y que previene las lesiones. A partir de ahí podemos conocer las diferencias que existen entre el movimiento que presenta nuestro paciente y existen diferentes ramas de la biomecánica en este caso. La rama médica, la cual nos diagnostica diferentes patologías, provienen del movimiento y evalúa los cambios en la cinemática y en la cinética, producidos por patologías en este caso. Cada día de la fisioterapia y la podología mejoran sus sistemas de diagnósticos y tanto en evaluaciones para obtener datos objetivos de sus pacientes y sus patologías. El control de la energía peligrosa es de vital importancia. El entrenamiento y métodos adecuados de las actividades de candadeo y tarjeteo son el seguro de vida del operador, el técnico o toda aquella persona que interviene en los equipos o maquinaria. Siempre se deben considerar métodos alternativos para la intervención de máquinas y equipos, además de que es fundamental hacerse las siguientes preguntas, que son las de ¿qué voy a hacer?, ¿cómo lo voy a hacer?, ¿qué riesgos hay? Y ¿cómo me protejo? Es necesario que este diseño de los equipos permita al operador que se perciba y se comprenda los sucesos y la eficacia con las que pueda reaccionar ante ellos. Percibir, ante todo, es preciso por el operador, que se perciba con facilidad el suceso en cualquier condición ambiental y que el operador se encuentre debidamente capacitado en el uso de la maquinaria es de vital importancia. Comprender, para evitar cualquier riesgo de acciones contraproducentes para la seguridad, la información que percibe o esté disponible para el operador debe ser la más precisa y legible y que ésta sea de manera que sea posible comprenderla y utilizarla inmediatamente. También es importante reaccionar según el mensaje transmitido por la máquina. El operador puede verse obligado a intervenir rápidamente accionando los pulsores o teclados.
Los sistemas persona-máquina, la máquina tiene alta velocidad y precisión, el humano en comparación es lento y está limitado en la cantidad de energía que puede liberar, pero es más flexible y adaptable. En la interacción forman un sistema muy productivo que se utilizan apropiadamente, las cualidades de cada uno, el manejo adecuado con los controles, además de este requiere una correcta interpretación de la información que suministra el ser humano. El sistema persona-máquina, los puntos de contacto entre la persona y la máquina y la persona, llamados interfaces, son cruciales para el ingeniero. En este caso hay dos interfaces particulares importantes que son los dispositivos que muestran información al ser humano sobre el estado de la máquina o el comportamiento del proceso, además de que también los controles mediante los cuales el operador se modifica. El tema 3.3 es el ambiente del trabajo. En este caso se encuentra la iluminación, el clima, el audio y otros. En este caso, el medio ambiente de trabajo es uno de los elementos fundamentales de clara incidencia en el comportamiento, el rendimiento y la motivación del trabajador. Esto afecta directamente a la salud, a su desempeño y a su comodidad. El medio ambiente de trabajo es el resultado del clima laboral, de la tecnología, de los medios de procedimiento de trabajo y del entorno del puesto. La ergonomía tiene su tarea en el análisis de los diversos factores del entorno que influyen sobre el sistema y trata de prevenir la influencia negativa que las condiciones laborales pueden tener sobre el individuo. Esto tratando de eliminar los posibles riesgos y condiciones negativas para así poder optimizar el rendimiento del individuo y del sistema hombre-máquina en torno con su conjunto. El ambiente de trabajo tiende a deteriorarse a medida que transcurre el tiempo. Ruido, en este caso, es un estímulo auditivo que no tiene relación respecto a una tarea general, es decir, es un sonido deseado y que consiste en una vibración que experimenta a través del aire cuyos parámetros obedecen al de un tono simple, en este caso frecuencial en su intensidad. El contenido y el nivel del espectro, la complejidad del espectro, la duración del sonido, el tiempo de aparición o surgimiento del sonido, el nivel máximo alcanzado por sonidos impulsivos en términos de rendimiento. Estos pueden considerarse como inhibidores y otros que afectan apreciablemente y otros que se utilizan como estimulantes. La vibración, en este caso, es cualquier movimiento que hace un cuerpo alrededor de un punto fijo. El movimiento de un cuerpo en vibración se describe en términos de dos parámetros, como la frecuencia y la intensidad de la vibración. La frecuencia equivale a la velocidad de movimientos en ciclos por segundo. Este se representa por una curva sinusoidal del ciclo. Este se mide por la amplitud de la curva y la expresa en unidades normales de distancia. El siguiente es la temperatura, que es la modificación del intercambio térmico del organismo y produciendo o perdiendo calor como consecuencia del metabolismo natural del cuerpo. Se produce también además en la temperatura del cuerpo humano en estado de descanso. En este caso se mantiene entre los 36.6 y los 37.2 centígrados Celsius. Grados Celsius. El equilibrio térmico del cuerpo lo realiza el hipotálamo, en este caso en el cerebro, a través de procesos dilatatorios de vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas y una disminución del metabolismo del cuerpo. La ventilación, ya sea por extracción local, sea general, en este caso se permite eliminar el polvo acumulado de las materias, diluir vapores inflamables que concentran en los recintos cerrados, templar el excesivo calor o el frío. La iluminación. En este caso, la iluminación es racional de los locales de trabajo. Es uno de los elementos de los cuales depende la eficiencia laboral del hombre, ya que de manera se incrementa la capacidad de trabajo y del sistema visual del conjunto hombre-máquina. El medio de trabajo es el resultado del clima laboral, de la tecnología, de los medios y procedimientos de trabajo y del entorno del puesto, en el cual confluyen una serie de condiciones invisibles que el trabajador no ve, pero que siente y asimila o rechaza con respecto al aspecto ergonómico del medio ambiente.
El tema 3.4 es el estudio de tiempos y movimientos. El estudio de tiempos y movimientos es una herramienta para la medición del trabajo. Este es utilizado con éxito desde finales del siglo XIX, cuando fue desarrollada por Taylor. A través de los años, dichos estudios han ayudado a solucionar multitud de problemas de producción y a reducir costos. El estudio de tiempo es la actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, esto con base en la medición del contenido del trabajo, del método prescrito con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. También está el estudio del movimiento, que es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar el trabajo. El estudio de tiempos es una técnica de medición de trabajo empleada para registrar los tiempos de trabajo y la actividad correspondiente a las operaciones de una tarea definida, efectuando en condiciones determinadas con el fin de analizar los datos y poder calcular el tiempo requerido para efectuar la tarea según un método de ejecución establecido. Su finalidad consiste en establecer medidas o normas de rendimiento para la ejecución de una tarea. El estudio de tiempos es una técnica de medición de trabajo empleada para registrar los tiempos. Como ya lo mencionamos, los requerimientos son, antes de emprender el estudio hay que considerar básicamente estos requerimientos, que es para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la perfección la técnica de labor que se observa al estudiar. El método de estudiar debe haberse estandarizado. El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisión y los representantes del sindicato. El análisis debe ser captado y debe contar con todas las herramientas necesarias para realizar la evaluación. El equipamiento del análisis debe comprender al menos un cronómetro, una plantilla o formato preimpreso y una calculadora. Elementos complementarios que permitan un mejor análisis son la filmadora, la grabadora y, en lo posible, un cronómetro electrónico y una computadora personal. La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no deberá ejercer presiones sobre el primero. Hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos. Están el continuo y el de regreso a cero. En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta técnica el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento mientras las manecillas están en movimiento. En caso de tener el cronómetro electrónico, se puede proporcionar un valor numérico inmóvil. En el método de regresos a cero, el cronómetro se lee a la alteración de cada elemento y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento, el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente entre el cronómetro al finalizar este elemento y se regresa a cero otra vez, y así sucesivamente. Los objetivos del estudio de tiempo es minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar los recursos y minimizar los costos, efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la energía, proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. El estudio de movimientos, también llamado como estudio de métodos de una tarea, es la investigación sistemática de las operaciones que la componen, su tipología, materiales y herramientas utilizadas. El estudio de métodos divide y desglosa la tarea en una parte razonable de operaciones. De esta manera se entiende mejor cómo que ejecuta la tarea, y de este método sirve para unificar un método operatorio para todos los implicados en la ejecución. Además, también es el punto de partida para su mejora, si bien se hace notar que el hecho de describir un método operatorio ya es en sí una mejora, probablemente la más importante. El estudio de los movimientos se puede aplicar en dos formas: el estudio visual de los movimientos y el estudio de los micromovimientos. El primero se aplica más frecuentemente por su mayor simplicidad y menor costo. El segundo solo resulta factible cuando se analizan labores de mucha actividad cuya duración y repetición son elevadas. Los objetivos del estudio de movimiento es eliminar o reducir los movimientos ineficientes, además de acelerar o optimizar los movimientos eficientes. El estudio de los movimientos se divide en eficientes o efectivos e ineficientes e inefectivos, así como los movimientos eficientes o efectivos de naturaleza física, muscular, que es el alcanzar, mover, soltar y precolocar en posición.
Naturaleza objetiva o concreta es usar, ensamblar y desensamblar. Los movimientos ineficientes o inefectivos son mentales o semimentales, que son, por ejemplo, el buscar, seleccionar, colocar en posición, inspeccionar y planear. Retardados o dilaciones, que son el retraso evitable, retraso inevitable, descansar y sostener. Los principios de la economía de los movimientos, hay tres principios básicos que son los relativos al uso del cuerpo humano, los relativos a la disposición y condiciones del sitio de trabajo y los relativos al diseño del equipo y las herramientas. Los relativos al uso del cuerpo humano son los movimientos de las manos que son simétricos y se efectúan simultáneamente. Estos se deben emplear de menor número de elementos, por ejemplo en el movimiento de dedos, movimientos de dedos muñeca, movimientos de dedos muñeca y antebrazo, movimientos de dedos muñeca, antebrazo y brazo, movimientos de dedos muñeca, antebrazo, brazo y todo el cuerpo. Los relativos a la disposición y condiciones en el sitio de trabajo deben destinarse a sitios físicos fijos para toda la herramienta y todo el material a fin de permitir la mejor secuencia de operaciones y eliminar o reducir los tarplings, buscar y seleccionar. Los relativos al diseño del equipo y las herramientas deben efectuarse siempre que sea posible en operaciones múltiples con las herramientas combinando dos o más de una de ellas o bien disponiendo operaciones múltiples en los dispositivos alimentarios. En este caso son como ejemplo entornos como el carro transversal y de torreta hexagonal.